Los tiraron allí para ahorrarse el costo del vertedero. Ella vio una entrada de la finca. 8.000 llegaron gratis. Un problema de $90, pensaron ellos. Ella no discutió. Tomó el martillo de su abuelo y empezó a contar. 2 años después, esos mismos hombres estaban en su terreno preguntando cuánto costaban. La caja del camión siguió elevándose hasta que el sistema hidráulico gimió, y entonces toda la carga cayó de golpe. 8.000 pizarras de tejado agrietadas se desparramaron por el patio de la granja de los Holland como una avalancha gris que silbaba, golpeaba unas contra otras y terminaba acomodándose como si un desprendimiento de rocas hubiera bajado de la montaña para quedarse a vivir allí. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Una nube de polvo se elevó por encima de la baranda del porche. Algunas piezas resbalaron hasta el último escalón. Greta no se movió. Tenía 19 años, medía 1,57 m, llevaba unas botas de trabajo marrones gastadas y un viejo abrigo verde oliva de granja abotonado hasta el cuello para protegerse del viento de octubre. Una mano descansaba sobre el pequeño martillo para pizarra sujeto al cinturón, como si otra persona acariciara tranquilamente la cabeza de su perro. El frío había teñido de rosa sus mejillas. Su larga trenza castaño rojiza caía recta por la espalda mientras algunos mechones sueltos golpeaban sus sienes con cada ráfaga de viento. Observó cómo 40 toneladas del problema de otra persona acababan de convertirse en el suyo. Y no dijo una sola palabra. Ray Lundgren bajó de la cabina con su portapapeles negro ya preparado. El broche cromado brillaba bajo la luz gris del día mientras sus elegantes zapatos color burdeos encontraban el único rincón seco de grava en todo el patio. Llevaba un chaleco acolchado azul marino, una impecable camisa Oxford azul claro y ni una sola mancha de barro. Y tenía toda la intención de seguir así. El vertedero cobra $1.75 por tonelada, dijo sonriendo como si fueran viejos amigos compartiendo la cuenta de un restaurante. Multiplica eso por 40. Haz las cuentas, preciosa. Bueno, mejor no te esfuerces. Acababa de ahorrarse $3.000 simplemente retrocediendo un camión hasta la granja de un hombre muerto. Miró más allá de Greta, hacia el granero vencido, la cerca de madera partida y la casa con los marcos de las ventanas descascarados, dejando que sus ojos evaluaran cada rincón. La nieta del viejo del viviendo aquí sola, como si todavía fuera 1890. Golpeó el portapapeles con un dedo. Mira, cariño, te estoy haciendo un favor. Puedes rellenar una zanja, reforzar un camino. Ustedes siempre encuentran alguna utilidad para la chatarra. Ese siempre ha sido su fuerte, ¿no? Arreglárselas con lo que sobra. Ustedes. 2 palabras. Y con ellas, todos los antepasados de Greta quedaron archivados en un mismo cajón, pobres y agradecidos por ello. Le extendió el documento de transferencia junto con un bolígrafo. Firma abajo. Renuncias a cualquier reclamación. Tarda 2 segundos, suponiendo que sepas leer. Greta tomó el bolígrafo. Pero no tomó el documento. Necesito un comprobante de entrega. Lundgren parpadeó. ¿Un qué? El comprobante del peso, firmado. Que indique que usted hizo la entrega y que yo la recibí. Su voz era tranquila, baja e imposible de mover. De lo contrario, vuelva a cargar todo en el camión. Él se rió. Se rió de verdad. Una carcajada seca y burlona mientras miraba alrededor buscando un público que no existía. Después notó que Greta no se había movido ni un solo centímetro. Algo en su expresión cambió. Su sonrisa desapareció. Escribió rápidamente el comprobante apoyándose en el portapapeles, arrancó la hoja y se la entregó con el mismo gesto despreocupado con el que alguien deja una propina. 41 toneladas con 300 kilos. Servicios de demolición Bennington. Firmado. Ray Lundgren. Operaciones. Greta dobló el papel por la mitad y lo guardó cuidadosamente en el bolsillo del abrigo. Disfruta tu montón de piedras,
dijo él mientras volvía a subir al camión. Porque nunca será otra cosa. Tenía razón sobre las piedras. Se equivocaba en todo lo demás. Y tardaría 11 años en descubrirlo. El camión recorrió lentamente el camino de salida hasta incorporarse a la carretera del condado. La granja volvió a quedar en silencio. El mismo silencio que reinaba desde hacía 8 meses. Desde aquella mañana en que Greta encontró a Deloland sentado junto a la estufa apagada, con su regla de latón para pizarra todavía guardada en el bolsillo del pecho. Había muerto mientras dormía. Tenía 78 años. Le dejó 40 acres de una ladera pobre de Vermont, un granero lleno de herramientas cuyos nombres ella ni siquiera conocía y $340 guardados en una vieja lata de café sobre la repisa de la cocina. $340. Solo el impuesto sobre la propiedad ascendía a 220 en marzo. Claude Baird pasó por allí alrededor de las 4 de la tarde. Redujo la velocidad al llegar a la entrada de la finca. Su robusto cuerpo llenaba por completo la ventanilla de la camioneta. Llevaba una camisa de cuadros rojos y negros, y sus espesas cejas grises se fruncieron mientras observaba aquella montaña gris en medio del patio. Era maestro cantero. Llevaba 40 años levantando muros de piedra en ese condado. Sabía exactamente cuánto valían 8.000 pizarras rotas en el mercado. Nada. O, mejor dicho, menos que nada cuando se calculaba el costo del transporte. No se detuvo. No saludó. Solo miró. Y siguió conduciendo. Al caer la noche, todo el valle ya conocía la historia. La chica de los Holland había permitido que una empresa de demolición usara su granja como basurero. 19 años, y ya la estaban engañando. En la tienda de alimentos para animales, alguien comentó que seguramente le habían pagado $20. Otro respondió que probablemente no le habían pagado absolutamente nada. Y todos coincidieron en que eso sonaba mucho más creíble. Al anochecer, Greta caminó sobre el montón de pizarras. No alrededor. Encima. Sus botas resbalaban sobre las piezas sueltas, que tintineaban bajo su peso con ese sonido hueco y cerámico que sólo produce la piedra cuando es delgada. Comenzó a levantar una pieza tras otra. Las giraba entre sus fuertes manos cuadradas. Las observaba. Las volvía a dejar. Y antes de llegar al primer centenar, descubrió algo. Las grietas no eran aleatorias. Casi todas seguían la misma dirección. Largas. Limpias. A lo largo de la veta de la piedra. Igual que un tronco cuando se parte correctamente con un hacha. Casi ninguna atravesaba la pizarra de lado a lado. Levantó un fragmento del tamaño de la tapa de un libro. Presionó los pulgares sobre la línea de fractura. Sintió lo perfectamente recto que era el borde. Tan limpio. Como si hubiera sido cortado y no roto. La pizarra siempre se parte siguiendo su plano natural de esfoliación. Ese mismo plano es la razón por la que durante siglos sirvió para fabricar tejados. Millones de años de presión alinearon las diminutas láminas minerales formando capas. Los techadores llaman desperdicio a una pizarra agrietada. Porque ya no puede sostener un clavo. Pero un borde perfectamente recto jamás es un desperdicio. No si no estás construyendo un tejado. Greta permaneció allí, bajo la luz cada vez más débil de la tarde, con un pedazo roto de Vermont en cada mano y las orejas enrojecidas por el frío. Entonces recordó lo que su abuelo hacía con todo aquello que los demás consideraban basura. El granero estaba oscuro. Encendió el farol. En la estantería sobre el banco de trabajo, más allá de las cuñas, del martillo de abrir piedra y de una oxidada pila de cinceles, descansaba un viejo libro de cuentas con esquinas de cuero. En el lomo, escrito con la inclinada caligrafía de Dell, podía leerse 1931 a 1974. 43 años de anotaciones sobre la cantera. Nunca antes lo había abierto. Lo hizo esa noche. Y en la primera página, sobre un dibujo del ángulo correcto para partir una piedra, encontró una frase escrita a lápiz, tan desgastada que parecía un fantasma. El desperdicio no es más que un fracaso de la imaginación.
La piedra no sabe que está rota. La leyó 3 veces más bajo la luz temblorosa del farol de queroseno. Mantuvo el pulgar apoyado sobre la página como si pudiera impedir que aquellas palabras escaparan. La piedra no sabe que está rota. Afuera, el montón seguía exactamente donde el equipo de demolición lo había descargado. 9 toneladas de pizarra arrancada del antiguo Colegio Mercer. Gris violáceo. Mojada. Sin valor. Tan inútil que Ray Lundgren le había cobrado $75 por dejarla allí, y encima lo había llamado un favor. Pero el diario continuaba. Página tras página. La apretada letra de Del llenaba cada hoja. No era poesía. Era ingeniería. Plano de exfoliación, había escrito. La pizarra solo se abre en una dirección. Encuentra la veta con la uña. Si luchas contra ella, solo obtendrás grava. A las 6 de la mañana siguiente, Greta salió con el farol hasta el montón. El frío volvía a pintar de rosa sus mejillas. La gruesa trenza castaño rojiza permanecía escondida bajo la espalda de su abrigo verde oliva. Levantó una pizarra del tamaño de una bandeja de comida. Pasó lentamente la uña sobre la superficie hasta sentirlo. Un susurro casi imperceptible que marcaba la dirección de la veta. Como el tacto del terciopelo cuando se acaricia en un sentido. Giró la piedra 90 grados. El susurro desapareció. Ese era el plano. Ese era todo el secreto. 200 millones de años de barro comprimido bajo una montaña hasta que cada diminuta escama mineral quedó alineada en la misma dirección. Y una muchacha de 19 años, armada únicamente con un martillo de mango de nogal, podía abrir aquella piedra por esa línea igual que si estuviera abriendo un libro. Las herramientas de Del seguían en el granero, dentro de un cajón de madera forrado con periódicos de 1962. Allí estaba el martillo para pizarra, con su larga punta destinada a perforar los agujeros para los clavos. También el zax, una herramienta tan fea como brillante. Una hoja curva con un gancho diseñada para recortar un borde de un solo movimiento. Y la regla plana con borde de latón. La misma que había acompañado a Del todos los días de su vida en el bolsillo de su pecho. El borde de latón estaba desgastado hasta adquirir un tono dorado suave en las esquinas. Sus muñecas conocían aquellas herramientas. Esa era la parte que nunca lograba explicar a nadie. Era muy pequeña cuando su abuelo puso un trozo de pizarra en sus manos y la dejó golpearlo con cuidado. Su cuerpo había memorizado aquel ángulo y lo había conservado durante 11 años. El martillo no debía caer en vertical. Tenía que hacerlo con un movimiento bajo, casi rozando la piedra. Si golpeabas de arriba hacia abajo, la hacías añicos. Pero si el golpe era bajo y rápido, la pizarra se abría con un sonido parecido al de una cerilla al encenderse. Había algo sobre una pizarra rota que nadie en aquel condado comprendía. Un techador veía una pieza agrietada y pensaba que era basura, porque un tejado necesita rectángulos completos que se superpongan unos sobre otros. Pero un sendero no. Un sendero solo necesita superficies planas. Y una pizarra partida por la mitad son 2 superficies planas. Si vuelves a partirlas, obtienes 4. Las líneas de fractura siempre eran limpias porque la pizarra no sabía romperse de otra manera. Solo se separaba siguiendo su propia veta. Una teja de tejado arruinada podía convertirse en 4 excelentes piezas para un suelo. Greta empezó a clasificarlas el 14 de septiembre. El grosor importaba mucho más que el tamaño. Las de 3/16 de pulgada eran las más finas. Sonaban como un plato de porcelana al golpearlas y podían romperse bajo el talón de una bota. Las de 1/4 de pulgada eran las más útiles. Las de 3/8 de pulgada eran las pesadas. Las antiguas piezas de la parte inferior de los tejados. Oscuras. Densas. Capaces de soportar peso durante décadas. Revisó absolutamente cada una con la regla de latón. Después las fue apilando detrás de la caseta del pozo en 3 largas hileras. Finas. Medianas. Pesadas. Todas perfectamente alineadas.
11 días. Las últimas 4 mañanas amanecieron cubiertas de escarcha. Los nudillos se le abrieron por las grietas del frío. Se los vendó con cinta. Y siguió trabajando. 8.214 pizarras. Anotó aquella cifra al final del diario de Dell, debajo de la última entrada escrita por él. Se quedó varios minutos mirando el número. Después construyó su primer sendero. Y lo construyó mal. Desde la puerta de la cocina hasta el pozo. Unos 5,5 metros de largo. Apenas 90 centímetros de ancho. Lo colocó directamente sobre la tierra. Retiró el césped con una pala plana y fue acomodando cada pizarra a ojo. Las piezas más gruesas quedaron en el centro, donde habría más tránsito. Las de 1/4 de pulgada fueron para los bordes. Niveló cada una golpeando suavemente con el mango del martillo. Juntó tanto las uniones que ni una moneda podía deslizarse entre ellas. Y era hermoso. Esa era la parte más cruel. Cuando la pizarra se moja adquiere un color casi negro y refleja el cielo como un espejo. La primera tarde de octubre, Greta se quedó de pie en la puerta de la cocina contemplando aquella franja de piedra gris violácea. Sintió que algo dentro de su pecho se aflojaba por primera vez desde el funeral. El pueblo se enteró antes de terminar la semana. Mientras compraba alimento para las gallinas en la tienda agrícola, dobló el pasillo y los escuchó. 2 hombres que la conocían desde niña. Uno de ellos era diácono de la iglesia. La granja de las piedras. 9 toneladas de tejado roto, y ahí está, acomodando piedras como si estuviera sembrándolas. El viejo del perdió el juicio al final de su vida. Y parece que eso se heredó. Para marzo estará pidiendo un préstamo al banco. Siempre terminan igual. Greta pagó el alimento. Dijo: «Gracias». Cargó el saco hasta la camioneta con la cabeza en alto mientras sus botas resonaban sobre las tablas del porche. Y no respondió una sola palabra. Porque no había nada que decirles a hombres que juzgaban una obra antes de verla terminada. Ray Lundgren fue todavía más cruel. Y se lo dijo mirándola a la cara. 3 semanas después. Apoyado sobre el guardabarros de su camión de la empresa, con el portapapeles negro descansando sobre el abdomen y aquellos impecables zapatos color burdeos cuidadosamente colocados sobre un rincón seco donde el barro no pudiera tocarlos. «Voy a hablarte con sinceridad, preciosa, porque nadie más lo hará. Ese montón de piedra es un problema. Si quieres que me lo lleve, mi precio sigue siendo el mismo. $1.200. Y para el viernes habrá desaparecido». Miró el sendero. Su boca hizo un gesto que no llegaba a ser una sonrisa. Solo eres una chica jugando entre un montón de basura en una tierra que ni siquiera puedes permitirte mantener. Nadie va a venir a salvarte. Acepta el dinero mientras todavía haya alguien dispuesto a ofrecerlo. Greta lo miró durante un segundo más de lo que a él le resultó cómodo. Ese montón no está en venta. Él se rió durante todo el camino de salida. Luego llegó noviembre. Y con noviembre llegaron 11 días seguidos de lluvia. Lo escuchó antes de verlo. Un sonido extraño bajo sus pies. Un golpe hueco donde antes había piedra firme. Para el 15 de noviembre, la parte central del sendero había comenzado a levantarse formando una lenta ola violácea de unos 8 centímetros. El agua se había acumulado debajo de la base. Durante la noche se congeló. Empujó todas las piezas hacia arriba. Después se derritió. Y las dejó torcidas. Las juntas comenzaron a abrirse. 2 de las pizarras más gruesas se partieron limpiamente por la mitad al quedar suspendidas sin apoyo. El culpable era el hielo. No había drenaje. No existía una base adecuada. Solo piedra colocada sobre tierra. Y colocar piedra sobre tierra era exactamente igual que colocarla sobre una esponja. 5,5 metros de trabajo. Y absolutamente todo tenía que levantarse otra vez. Fue retirando cada pieza una por una bajo el frío. Los dedos desnudos primero se entumecieron. Después dejaron incluso de doler. 5,5 metros de trabajo.
Una semana para construirlo. 4 días dudando de si estaba bien hecho. Y una sola noche de lluvia bastó para demostrarle que estaba equivocada. No maldijo. No pateó el montón. Se arrodilló sobre la tierra mojada con su viejo abrigo verde oliva, la trenza castaño rojiza cayendo sobre un hombro. Levantó cada pizarra con cuidado. Golpeó el barro contra el tacón de la bota. Y las fue apilando boca arriba en grupos de 10 para saber exactamente cuántas tenía cuando llegara el momento de empezar de nuevo. 206 piezas. Las contó todas. Y en medio de aquel trabajo agotador comprendió algo. La piedra no había fallado. A la piedra no le importaba. La pizarra llevaba 400 millones de años bajo la lluvia. Lo que había fallado era lo que estaba debajo. Apenas 1 centímetro de arena sobre arcilla virgen. Y la arcilla retiene el agua igual que un cuenco retiene la sopa. El agua se acumula bajo la piedra. Se congela. El hielo ocupa aproximadamente un 9% más de volumen que el agua de la que procede. Y cuando se expande, no pide permiso. Levanta una losa de 5 centímetros como si no pesara nada. Después se derrite. La piedra vuelve a asentarse torcida. Y la siguiente helada encuentra un hueco todavía mayor donde hacer su trabajo. La solución no era poner más peso encima. La solución era impedir que hubiera agua debajo. A la mañana siguiente excavó un hoyo de prueba para descubrir sobre qué clase de terreno estaba trabajando. Cavó unos 45 centímetros con una pala. Las paredes quedaron completamente rectas. Lo que salió era una masa gris parduzca y pegajosa que se deslizaba por la hoja de la pala formando cintas. Tomó un puñado entre las manos. Lo hizo rodar. Se convirtió fácilmente en un cilindro largo y fino sin agrietarse. Era una prueba de arcilla mucho más antigua que cualquier laboratorio. Si puedes formar un hilo más delgado que un lápiz y no se rompe, tienes una arcilla pesada. Llenó el hoyo con un cubo de agua. Regresó al mediodía. Seguía lleno. Volvió al anochecer. Seguía lleno. Solo había bajado unos pocos centímetros durante todo el día. Un cuenco. Todo su terreno era un enorme cuenco. Por supuesto, Del también había escrito sobre eso en su diario. Con aquella diminuta letra apretada de siempre. La piedra flota sobre aquello que coloques debajo. Dale al agua un lugar por donde escapar. Y dejará de luchar contigo. Greta leyó esa frase la noche en que desmontó el sendero. Sentada en la mesa de la cocina con las rodillas todavía mojadas. La volvió a leer por la mañana. Y salió a buscar grava. Excepto que no tenía dinero para comprarla. Esa era la parte que casi nadie contaba cuando relataban esta historia. Solo le quedaban $11 y algunas monedas. Y una camioneta que necesitaba una batería nueva. Lo que sí tenía eran 12 acres de bosque en la ladera. Una motosierra que todavía funcionaba. Y 2 cordones de leña de roble bien seca cortada durante el invierno anterior. Condujo hasta el pueblo. Llegó a un acuerdo con un hombre que tenía una pequeña gravera junto a la carretera del condado. 2 cordones de leña, entregados y apilados en su casa. A cambio de una carga de grava lavada de 3/4 de pulgada. Que fuera lavada era importante. Eso significaba que se habían eliminado las partículas finas. Lo único que quedaba eran piedras angulosas que encajaban unas con otras y permitían que el agua atravesara la base en lugar de convertirla en una masa compacta. El hombre observó a aquella joven de baja estatura, con los vaqueros cubiertos de polvo. Le dijo que primero quería recibir la leña. De acuerdo. Ella respondió con la misma calma de siempre. Hizo 4 viajes durante 2 días. Y el jueves apareció la grava. 7 toneladas formando un montón gris al comienzo del camino de entrada. Del montón salía un tenue vapor bajo el frío. Claude Bair redujo la velocidad de su camioneta mientras ella la extendía con un rastrillo. Su enorme torso llenaba el asiento. Llevaba una camisa de franela a cuadros sobre una camiseta blanca.
los brazos cruzados incluso mientras permanecía sentado al volante. La observó trabajar unos 30 segundos. Después dijo: «Asiéntala sobre arena gruesa, no sobre esa arena fina de albañilería. La arena fina se la lleva el agua». Y volvió a arrancar. Sin despedirse. Sin sermones. Sin ofrecer ayuda. Una sola frase. Y valía más que todas las opiniones que el condado entero le había regalado durante aquel otoño. Greta pensó en esas palabras durante una semana. La arena fina de albañilería tiene granos redondos. Se mueve. El agua la arrastra. Migra. Deja huecos. La arena gruesa para hormigón es áspera. Angular. Se bloquea sobre sí misma. Exactamente igual que la grava, solo que en una escala menor. Todo el sistema obedecía al mismo principio. Las formas angulosas se traban. Las redondas ruedan. Solo quedaban las juntas. Los espacios entre piedra y piedra. El lugar donde mueren la mayoría de los senderos. La arena barrida sobre las juntas luce perfecta el primer día. Después de la tercera lluvia fuerte ya ha desaparecido. Y entonces llegan las malas hierbas. El polvo de piedra se compacta mejor. Pero también retiene humedad contra la pizarra. Y en una primavera lluviosa termina convirtiéndose en una pasta gris. Los selladores poliméricos todavía no existían dentro de su presupuesto. De hecho, aún tardarían algunos años en popularizarse. Así que empezó a investigar una planta. Tomillo rastrero. Una especie de crecimiento bajo, con raíces lo bastante finas para entrelazarse entre las juntas y lo bastante superficiales para no levantar la piedra. Resistía perfectamente el paso de las personas. Y además prosperaba incluso en suelos pobres. Escribió el nombre en el diario, debajo de la frase de Dell. Añadió un signo de interrogación. Todavía no estaba segura. Esa era la verdad. Antes de reconstruir el sendero entero, decidió hacer una prueba. Un cuadrado de 90 centímetros por 90 centímetros en el rincón más bajo del patio. Justo donde siempre se acumulaba más agua. Si sobrevivía allí, sobreviviría en cualquier sitio. Retiró a mano unos 25 centímetros de arcilla. Colocó 15 centímetros de grava lavada en 2 capas. Compactó cada una con un pisón que ella misma fabricó utilizando un poste viejo de cerca y una placa metálica. Después extendió unos 2,5 centímetros de arena gruesa perfectamente nivelada con una tabla. Colocó encima 4 piezas de pizarra perfectamente escuadradas. Las juntas quedaron tan cerradas que ni una moneda podía pasar entre ellas. Y entonces, no hizo nada más. Dejó que el invierno decidiera. La revisaba todos los domingos. Se arrodillaba sobre el suelo helado con el martillo para pizarra colgando del cinturón. Apoyaba la vieja regla plana con borde de latón de Dell sobre las 4 piedras. Y observaba si aparecía algún rayo de luz bajo ella. La tercera semana de diciembre llegó una fuerte helada. La tierra amaneció cubierta por 10 centímetros de escarcha. No había ninguna separación. Ninguna. Después de Año Nuevo llegó un deshielo. Y 48 horas más tarde volvió a congelarse. La combinación que destruye la mayoría de los senderos de piedra. Greta apoyó otra vez la regla. Pegó incluso la mejilla contra la pizarra helada para comprobarlo. Nada. Seguía tan plana como el día en que la había construido. En febrero comenzó el deshielo. Y antes incluso de que desapareciera la escarcha superficial, Greta ya estaba allí, arrodillada. La trenza castaño rojiza descansaba sobre su hombro. La regla de latón reposaba sobre el pequeño cuadrado de prueba, como si un médico estuviera tomando el pulso a un paciente. 91 pizarras. Ni una sola se había levantado. Ni una sola se había inclinado. La regla descansaba completamente plana a lo largo de todo el tramo. Cuando la deslizaba de una esquina a otra, el pequeño hilo de luz que aparecía debajo nunca era más grueso que una uña. Sus mejillas volvieron a ponerse rojas por el frío. No sonrió.
Simplemente permaneció allí arrodillada durante un largo minuto, con sus fuertes manos cuadradas apoyadas sobre la piedra, sintiendo como el frío atravesaba lentamente las palmas. Después se levantó y caminó hacia el montón de pizarras, porque ahora todo se había convertido en un problema de matemáticas. Durante el invierno había descubierto algo en lo que nadie de aquel condado se había detenido a pensar. Un tejado de pizarra demolido no era basura. Era una enorme caja de piezas de rompecabezas clasificadas por accidente. Estaban las pizarras completas, las que habían salido enteras, de unos 30 por 60 centímetros, quizá con 1 o 2 agujeros de clavos. Luego estaban las partidas por la mitad. Y finalmente había cerca de 4 toneladas de fragmentos que nadie se molestaría en mirar 2 veces. 3 patrones. Así resolvió el problema. El patrón de abanico para las piezas enteras, colocadas formando arcos superpuestos como escamas de pez. Cada fila ocultaba el borde irregular de la anterior. Así, una pizarra con un lado roto seguía siendo útil siempre que los otros 3 permanecieran intactos. El patrón rectangular aleatorio para las mitades. Las cortaba en 2 medidas útiles, 15 y 23 centímetros aproximadamente. Las alternaba para que ninguna junta continuara durante más de 2 filas consecutivas. Y el mosaico irregular para todo lo demás. Los fragmentos. Las esquinas rotas. Las piezas del tamaño de una mano abierta. Las encajaba unas con otras dejando juntas tan estrechas que apenas podía deslizarse una moneda. Ningún borde coincidía con otro. Cuando el agua se secaba, el conjunto parecía una enorme placa de hielo resquebrajado. Cero desperdicio. Todo proveniente de un montón de piedra por el que una empresa había pagado $75 por tonelada solo para deshacerse de él. La parte más difícil fue aprender a cortar. El zax. La vieja hacha de techador de Dell. Con aquella punta curvada en la parte trasera para perforar agujeros para los clavos. Era rápida, pero dejaba un corte feo. Mordisqueado. Como si la piedra hubiera sido comida. Arruinó alrededor de 200 piezas antes de comprender que la pizarra no se corta. Se marca. Y luego se deja que ella decida por dónde abrirse. Sujetaba una barra de hierro recta en el tornillo del banco. Apoyaba la pizarra boca arriba con la línea justo en el borde. Golpeaba hacia abajo con el zax. El sobrante caía. La pieza buena conservaba un elegante bisel inferior. Era importante colocar siempre la cara buena hacia arriba. Si la colocaba boca abajo, la fractura retrocedía hacia la parte útil y seguía el plano natural de esfoliación. El resultado eran 2 mitades inútiles. Y una nueva lección. Aprendió estropeando piedra. Era la única manera de aprender. La primera semana de marzo ya cortaba 40 piezas por hora. Limpias. Biseladas. Perfectamente apilables. Cada noche le dolían los antebrazos desde las muñecas hasta los codos. No le importaba. Cuando por fin anotó los números en el reverso de un recibo de alimento para animales, sentada en la mesa de la cocina, casi le parecieron un chiste. Materiales. $0. Le habían pagado para llevárselos. Grava lavada para la base. $22 por tonelada, entregada en la granja. Un patio de unos 8 metros cuadrados necesitaba aproximadamente 3 toneladas. Arena gruesa. $4 por tonelada. Mano de obra. La suya. La valoró en 0 porque nadie más estaba dispuesto a hacer aquel trabajo. El costo real de un patio de ese tamaño era inferior a $80. Cuando Claude Baird vio aquellas cuentas, descruzó los brazos que siempre llevaba cruzados sobre el pecho y dijo una sola palabra. Vaya. En boca de Claude, aquello equivalía casi a un desfile. Pero los números escritos sobre un papel no daban de comer. Y febrero había sido largo. Siempre existe una noche. Aquella noche en la que uno se sienta solo frente a la mesa de la cocina, bajo una única bombilla, con la estufa crujiendo y el viento golpeando los cristales de las ventanas. Estaba tan cansada que ni siquiera tenía fuerzas para quitarse las botas.
La granja era completamente suya. Libre de deudas. No debía ni un solo dólar. Pero tampoco entraba ni un solo dólar. 11 semanas partiendo piedra. Y no había vendido absolutamente nada. Entonces apareció la carta. La empresa de Lundgren tenía una división inmobiliaria. Por supuesto que la tenía. La oferta estaba allí, sobre la mesa. Al final aparecía su nombre mecanografiado. 12 acres de la parte trasera de la finca. $6.000. En efectivo. Cierre en 30 días. Él mismo se la llevó. De pie sobre el porche con aquellos impecables zapatos color burdeos que jamás parecían ensuciarse. El portapapeles negro bajo el brazo. Mirando el montón de piedra como si fuera algo pegado a la suela de su zapato. Cariño, tienes 19 años y estás jugando en un montón de basura. Lo decía con la paciencia de quien explica por qué llueve. Acepta el dinero. A las piedras no les importa cuánto trabajes. Greta simplemente le cerró la puerta en la cara. Se le daba muy bien cerrar puertas. ¿Alguna vez has estado sentado solo a la 1 de la madrugada con una salida perfecta justo delante de ti? ¿Con un cheque capaz de resolver todos tus problemas? ¿Y sin nadie que te dijera que no lo aceptaras? Ella no tomó la oferta. Tomó el diario. La letra de Dell. El lápiz ya desvaído por el tiempo. La página escrita durante el invierno de 1954, después de que un vendaval arrancara el tejado de un granero entero. El desperdicio no es más que un fracaso de la imaginación. Debajo había dibujado un sendero en forma de abanico que nunca llegó a construir. Durmió apenas 4 horas. Se levantó antes del amanecer. Y salió. Cuando el sol comenzó a iluminar el montón de piedra, ocurrió algo extraño. Era hermoso. La mitad ya estaba clasificada. Las piezas enteras permanecían apiladas de canto como libros en un estante. Las mitades estaban organizadas por anchura. Los fragmentos separados en 3 montones según su tamaño. Ya no parecía un vertedero. Cuando el rocío mojaba la pizarra, toda la superficie reflejaba aquellos tonos azulados, negros y violáceos tan característicos. Ya no era un montón de basura. Era inventario. Quemó la carta en la estufa. Las noticias siempre viajan más deprisa por un valle de lo que la gente reconoce. La segunda semana de marzo una viuda llamada Ella Pruitt, que vivía en el valle vecino en una casa cuyo patio de barro ya se había tragado 2 juegos de escalones del porche, le preguntó cuánto cobraría por construir un sendero de piedra. Greta fue a verlo. Apoyó la regla de latón sobre el terreno para comprobar el desnivel. Y respondió. 8 metros cuadrados. 4 días de trabajo. $180. Transportó todo con la vieja camioneta de su abuelo. 3 viajes. Excavó unos 20 centímetros. Colocó 15 centímetros de grava lavada compactada en 3 capas. Después una capa de arena gruesa perfectamente nivelada. Y finalmente el patrón de abanico abriéndose desde el umbral de la puerta con juntas tan precisas que Ella Pruitt terminó arrodillándose para observarlas de cerca. 4 días. La cuarta tarde Greta se sentó sobre el portón trasero de la camioneta. Sacó un lápiz. Y escribió la primera factura de toda su vida. $180. Debajo, porque ella se lo pidió, añadió una promesa. Volvería para hacer también el sendero principal. Regresó a casa con el cheque doblado dentro del bolsillo de la camisa. Aquella noche se sentó en la mesa de la cocina de Dell con el farol encendido. Abrió el diario por la última página escrita por él. Después pasó la hoja. Papel en blanco. La escritura de Dell terminaba allí. La de Greta comenzaba. Con aquellas mismas letras rectas y apretadas que él utilizaba para escribir cifras, anotó. $180 cobrados. Debajo escribió la fecha. Después la superficie construida. El nombre del patrón. Y las horas invertidas. Porque Dell jamás había anotado un número sin dejar escrito cuánto le había costado conseguirlo. 8 metros cuadrados.
22 horas. Algo más de $8 por hora antes de descontar el combustible. Permaneció mucho tiempo contemplando aquellas cifras. Después cerró el diario. Y se fue a dormir. Las noticias viajaban de una forma extraña por el valle. No rápido. Extraña. La viuda se lo contó a su hermana. El marido de la hermana tenía un taller de reparación de tractores. Él habló con un cliente que esperaba una manguera hidráulica. Y para la tercera semana de junio ya la llamaban para construir un sendero. 12 metros. Patrón de espiga. $210. En julio una pareja quiso una plataforma al pie de los escalones del porche. Greta utilizó el patrón de abanico. El mismo que Del llamaba el estallido del sol. $290. En agosto un productor lechero quiso cubrir el suelo de la sala de ordeño con pizarra porque el hormigón seguía agrietándose y estaba cansado de repararlo. $440. Ese trabajo le llevó 11 días. El suelo necesitaba una pendiente exacta para conducir el agua hasta el desagüe. Tuvo que rehacer la base 2 veces antes de conseguirla. Total del verano. $940. Dicho en voz alta. No parecía gran cosa. Pero en un condado donde una empresa de demolición pagaba $75 por carga para hacer desaparecer exactamente esa misma piedra. Aquello era toda una declaración. Hay algo importante en un negocio que vive del boca a boca. La gente tiene que ver el trabajo. Y nadie iba a recorrer 3 valles solo para visitar el patio de una viuda. Así que construyó una sala de exposición. Y la construyó justo donde todas las personas que pasaban por aquella carretera no tuvieran más remedio que verla. 90 metros de camino de entrada. Comenzó en el buzón. Y avanzó poco a poco hacia la casa. No utilizó un solo diseño. Los utilizó todos. 12 metros con aparejo corrido. 9 metros en espiga. Otro tramo diagonal que había diseñado sobre papel en abril. 6 metros con el patrón de abanico. Aquel estallido del sol que irradiaba desde una piedra central. Más adelante construyó un largo tramo con piezas irregulares perfectamente ajustadas. Ninguna igual a otra. Todas las juntas cerradas con precisión. Pizarra gris. Pizarra púrpura. La variedad verdosa procedente de las capas más profundas, que se volvía casi negra cuando llovía. Ella sola la transportó. La partió. La colocó. La compactó. Trabajó desde mediados de agosto hasta la segunda semana de octubre. Siempre por las tardes, después de terminar los encargos que sí le pagaban. Los coches empezaron a reducir la velocidad al pasar. Ese era exactamente el objetivo. Pero todo sistema falla antes de funcionar. Y el suyo falló en septiembre. Estaba construyendo un patio de mosaico para una maestra cerca de Granville. El mosaico utilizaba piezas completamente irregulares. Como un rompecabezas. Visualmente era espectacular. Pero se movía. Bastaba apoyar el pie sobre la esquina noreste. 3 piedras se inclinaban con un pequeño chasquido. Como un diente flojo. Greta supo inmediatamente cuál era el problema. El grosor. Había estado calculándolo solo a ojo. La pizarra de aquella colina variaba entre casi 2 y algo más de 3 centímetros de espesor. En un patrón repetitivo eso no suponía un problema. Las mismas formas se repetían una y otra vez. La mano terminaba aprendiendo la diferencia. Pero en un mosaico, cada piedra era distinta. Si colocabas una pieza fina sobre una cama preparada para una gruesa, quedaba hundida. Si hacías lo contrario, sobresalía. Y las piezas vecinas comenzaban a balancearse. Le dijo a la maestra que reconstruiría todo el patio. Sin cobrar un solo dólar. Levantó con sus propias manos más de 20 metros cuadrados de piedra ya terminada. La mujer intentó detenerla. No hace falta que hagas eso. Sí hace falta. Una sola frase. Y la conversación terminó.
La solución la inventó durante 4 noches en el taller de su abuelo. Utilizando una tabla de abeto y una sierra de cinta. Construyó una plantilla con ranuras. 6 ranuras. Cada una un 16avo de pulgada más profunda que la anterior. Desde 3/4 de pulgada hasta 1 pulgada y cuarto. Introducías la piedra en las ranuras hasta encontrar aquella en la que encajaba perfectamente. Después la colocabas en el montón correspondiente. Podía clasificar un palé entero en apenas 20 minutos. Luego construía el mosaico utilizando únicamente piezas del mismo espesor. Preparaba la cama con esa misma medida. Y nada volvía a moverse. Porque todas las piedras de aquella fila tenían prácticamente el mismo grosor. La diferencia nunca superaba un 16avo de pulgada. Simple. Ridículamente simple. Del lo había hecho de esa manera durante 50 años. Nunca lo escribió. Porque para él aquello no era conocimiento. Era simplemente algo que las manos sabían. Greta sí lo escribió. Una página después de la última de Dell. Plantilla de medición. 6 ranuras. Incrementos de un 16avo. Clasificar antes de colocar. El patio reconstruido no volvió a balancearse jamás. Ni una sola piedra. Ella misma lo comprobó utilizando un nivel de 4 pies y un vaso con agua. Algo cambió en el pueblo aquel otoño. Cambió igual que cambia el tiempo. Sin que nadie supiera exactamente cuándo. En marzo, cuando alguien pronunciaba su nombre en la tienda agrícola, lo hacía en voz alta. La chica que juega con piedras. Esperaban que todos se rieran. En octubre ya lo decían mucho más bajo. Después, simplemente dejaron de decirlo. Claude Baird pasó 2 veces. Con los brazos cruzados sobre el pecho. La camisa de franela. 10 minutos completos sin abrir la boca. Y justo antes de marcharse formuló una única pregunta. Exactamente sobre el ancho de las juntas. Nada más. Ray Lundgren pasó conduciendo el camión de la empresa. Redujo la velocidad frente al buzón. Observó aquellos 90 metros de camino construidos con distintos patrones. Bajó la ventanilla apenas unos centímetros. ¡Qué bonito! ¿Sabes que estás gastando $20 en mano de obra para mover $1 de basura? Aquella colina no valía nada cuando murió tu abuelo. Y sigue sin valer nada ahora. Hay personas que nunca aprenderán a leer un balance. Se marchó. Con el portapapeles apoyado sobre el asiento del acompañante. Y hubo un pequeño sonido que jamás llegó a escuchar. El de una piedra perfectamente asentada. Sin moverse un solo milímetro. Tampoco vio acercarse el verdadero desastre. Cada tonelada que él había cobrado por enterrar estaba a punto de convertirse en una tonelada por la que otros pagarían una fortuna. El desperdicio no es más que un fracaso de la imaginación. Eso era lo que había escrito el viejo Dell. La tercera semana de octubre un automóvil se detuvo frente a la entrada. Un hombre elegantemente vestido bajó. Entró sin pedir permiso. Se quedó de pie sobre el sendero de abanico. ¿Quién hizo este trabajo de piedra? Ni siquiera esperó la respuesta. Se agachó allí mismo, sobre el camino, sin preocuparse por manchar sus pantalones impecables. Apoyó 2 dedos sobre la piedra y siguió con ellos la curva del patrón de abanico, donde las piezas pasaban de anchas a estrechas igual que el agua cuando se abre al salir de una fuente. Esto es un abanico graduado. Nadie hace esto. Nadie puede permitirse hacerlo. Greta permanecía de pie con el peso bien repartido sobre las piernas. Las manos dentro de los bolsillos de su viejo abrigo verde oliva. La gruesa trenza castaño rojiza cayendo por su espalda. El pequeño martillo para pizarra seguía colgando del cinturón, exactamente donde siempre había estado. El hombre se llamaba Peter Vane. Venía de Burlington. Y llevaba 2 años intentando resolver un problema. Todos sus clientes, propietarios de casas junto al lago o construcciones en las colinas, pedían exactamente lo mismo. Pizarra antigua. Púrpura de Gales. Verde mar de Vermont.
gris veteado que no perdía el color con los años. Querían que pareciera una piedra que hubiera permanecido bajo los pies durante un siglo. Pero cada vez que pedía presupuesto, la cifra era desalentadora. Solo el material de una pizarra nueva de cantera costaba $9 por pie cuadrado. Y eso antes de pagar un solo trabajador. Antes de preparar la base. Antes del transporte. Además, parecía nueva. Demasiado perfecta. Demasiado uniforme. Sin vida. No puedes comprar 100 años de historia. He estado importando pizarra recuperada a través de empresas de demolición de Pensilvania, dijo. Ellos me envían palés llenos de basura. Espesores mezclados, esquinas rotas, la mitad es pizarra y la otra mitad, cualquier cosa que venga en el camión. Yo termino tirando un tercio. Greta miró la ladera detrás de su casa, donde el montón permanecía bajo la nieve derretida, ordenado en filas. Los hombres de Ray Lundgren lo habían arrojado allí como basura. Ella había pasado 2 inviernos enteros convirtiéndolo en algo que tuviera orden. Peter se puso de pie y se sacudió las rodillas. ¿Qué hay en esa colina? Pizarra de tejado. ¿Cuánta? Unas 1200 cubiertas, provenientes de 4 edificios. ¿Está clasificada? ¿Clasificada cómo? Por grosor. Por tonalidad. Por cantera de origen. Peter permaneció callado unos segundos. Luego preguntó si podía verla. Greta lo llevó hasta allí. Durante 2 años nadie había entendido lo que realmente había frente a sus ojos. Todos miraban aquel montón y veían un problema para el vertedero. Lundgren veía $75 por carga que se había ahorrado al descargarla en la tierra de una muchacha de 19 años mientras decía que le estaba haciendo un favor. El condado veía un horrible montón de basura. Los vecinos veían a una joven demasiado orgullosa para admitir que le habían encajado los desperdicios de otra persona. Peter Vane caminó entre aquellas filas. Y vio $400 por cada palé. Porque lo que Greta había construido allí arriba no era simplemente piedra. Cualquier persona con un camión podía conseguir piedra. Lo que ella tenía era clasificación. 38 montones separados. Cada uno con un grosor uniforme dentro de un margen de apenas un 16avo de pulgada. Cada uno organizado por familias de color. Cada uno con los agujeros de los clavos y el borde envejecido orientados en la misma dirección para que un instalador pudiera tomar una pieza y colocarla sin siquiera pensar. Había aprendido todo aquello gracias a los diarios de Dell. Gracias a aquella regla plana con borde de latón. Gracias a 2 inviernos enteros partiendo piedra por la línea correcta de tensión y escuchando el sonido que producía. Un timbre limpio significaba que la pieza estaba sana. Un golpe apagado anunciaba que acabaría partiéndose en el patio de algún cliente dentro de 3 años. Peter le preguntó cuánto cobraría por construir una terraza. Greta nunca había hecho una por dinero. Respondió que primero necesitaba ver el lugar. 2 semanas después regresó con un plano. 1400 pies cuadrados. Una ladera sobre Burlington. 3 niveles escalonados. Un muro de contención construido en piedra seca. $16 por pie cuadrado instalado. Material incluido. Todo debía salir del montón de Greta. $22.400. Greta escribió aquella cifra en el reverso de un sobre mientras seguía sentada en la camioneta. No permitió que su rostro cambiara de expresión hasta que Peter se marchó. ¿Alguna vez has apostado absolutamente todo por una idea en la que nadie más creía? No una apuesta pequeña. No un pasatiempo de fin de semana que puedas abandonar sin consecuencias. Una apuesta de verdad. De esas que te obligan a rechazar un préstamo. A rechazar una oferta de compra. A decirle que no al hombre de los impecables zapatos color burdeos que te aseguró mirándote a los ojos que eras demasiado ingenua para comprender lo que tenías delante. Y después pasar 2 años siendo el hazmerreír del condado mientras el frío de enero te abre las manos. Esa sí es una apuesta. Y la parte más cruel es que casi nadie llega a descubrir que tenía razón.
La mayoría simplemente envejece equivocándose. Greta Holland lo descubrió un martes. Sentada frente a la mesa de su cocina, con un lápiz en la mano, comenzó a hacer cuentas. 1200 cubiertas de tejado descargadas. Menos las piezas hechas añicos al caer. Menos las descartadas por delaminación. Menos las franjas rojizas demasiado blandas para soportar los ciclos de hielo y deshielo. Llevaba registrándolo todo en un libro desde el primer camión. Una columna por cada montón. El resultado fue claro. Disponía de aproximadamente 11.000 pies cuadrados de superficie útil terminada. Aquello ya no era un montón de escombros. Era inventario. Y entonces comprendió algo todavía más importante. Se recostó en la silla sosteniendo el lápiz entre sus fuertes manos cuadradas. Peter Vane no había venido a comprar piedra. Piedra podía conseguirla cualquiera. Lo que realmente estaba pagando era la clasificación. Piedra preparada, ordenada, calibrada, lista para colocar. Una cuadrilla podía instalarla 4 veces más rápido porque nadie tenía que detenerse a buscar una pieza compatible. Greta no había pasado 2 años limpiando basura. Había pasado 2 años fabricando un producto. La voz de Del pareció surgir nuevamente del diario abierto sobre la mesa. La página que había leído tantas veces que el doblez ya estaba desgastado. El desperdicio no es más que un fracaso de la imaginación. Alguien dejó de pensar. Y eso es todo lo que representa un montón de chatarra. Aceptó el trabajo de la terraza. Después hizo algo que le daba todavía más miedo. Contrató empleados. Emmett Fay había perdido su trabajo en el aserradero en noviembre. Y Russ Kittredge, un muchacho silencioso con una camioneta destartalada y unos hombros capaces de mover montañas. Les pagó $8 por hora. En efectivo. Todos los viernes. Y escribía personalmente cada recibo. Había aprendido por las malas que siempre hacía falta conservar todos los papeles. Claude Baird apareció aquel sábado. Con las piernas separadas. Los brazos cruzados sobre su enorme pecho. Las espesas cejas grises levantadas. Observó los montones. Observó a los 2 hombres cargando palés. Luego preguntó: ¿sabes cuánto vale esto por pie cuadrado? $14. Hasta 22 si se vende como piedra antigua restaurada. 11.000 pies cuadrados. Claude hizo las cuentas mentalmente. La finca sobre Burlington pertenecía a una mujer llamada Olderman. Cada primavera el césped de su jardín comenzaba a deslizarse cuesta abajo. Quería una gran terraza que detuviera el problema. 1.400 pies cuadrados. Greta recorrió el terreno 2 veces antes de dar un precio. Al amanecer del primer día clavó la primera estaca. El sol apenas comenzaba a iluminar la escarcha. Una cuerda de albañil colgaba de su cintura. La vieja regla de latón de Del descansaba sobre la cabeza de la estaca para comprobar la inclinación. El aliento salía blanco. El frío ya había empezado a enrojecer sus mejillas. Su piel clara adquiría aquel tono rojizo sobre los pómulos. La gruesa trenza castaño rojiza caía por la espalda del gastado abrigo verde oliva. Algunos mechones golpeaban sus sienes con el viento. No tenía nivel láser. Ni estación topográfica. Aunque las hubiera tenido, no habría confiado más en ellas. Lo que sí tenía era una larga manguera transparente de vinilo. Unos 12 metros. Llena de agua teñida de azul con una gota de jabón para poder ver claramente el nivel. El agua siempre encuentra su propio nivel. No le importa tu opinión. Ni tu cuenta bancaria. Ni tu apellido. Sujetó un extremo de la manguera al punto de referencia situado en la parte alta del terreno. Leyó el nivel utilizando unas marcas que ella misma había dibujado sobre listones de madera. Cada 3 metros hacía una nueva marca. Al mediodía ya llevaba 28. A partir de ellas tendió las cuerdas. Y con las cuerdas fijó la pendiente. Un 2%. 1/4 de pulgada de caída por cada pie.
Lo suficiente para alejar el agua de la casa y conducirla hacia un pozo drenante que construiría más tarde utilizando los mismos fragmentos de piedra descartados. Debajo colocó 22 toneladas de grava angular, de 3/4 de pulgada. La clase de grava que se bloquea sobre sí misma en lugar de rodar. 6 viajes con un remolque basculante alquilado. El acceso era tan cerrado que tuvo que recorrer marcha atrás los últimos 60 metros. Y lo hizo sin golpear el buzón. Algo que el conductor que había entregado la grava no consiguió. Tenía 19 años. Y estaba construyendo un suelo en la ladera de una montaña. Y entonces llegó el problema. Porque siempre aparece un problema. La esquina noroeste quedaba justo debajo de una pendiente donde durante 11 años un canalón había vertido toda el agua de lluvia. Sabía que aquella tierra estaba húmeda. Pensó que la grava bastaría. Niveló. Compactó en capas de 15 centímetros. Porque el encargado del alquiler de maquinaria le había dicho que la compactadora trabajaba perfectamente con ese espesor. Después colocó unos 12 metros de pizarra con un elegante aparejo corrido. Era precioso. 11 días después volvió para revisar las juntas. Apoyó la regla sobre el pavimento. Todo el tramo había descendido casi 2 centímetros. Podía verse por la sombra. Podía sentirse bajo las botas. Aquella sensación blanda, esponjosa, muy distinta al sonido firme que debía producir la piedra. No dijo una sola palabrota. Se sentó sobre el muro bajo, las manos colgando entre las rodillas, y observó el problema durante largo rato. Después levantó los 12 metros completos. Uno por uno. Marcó cada pieza con tiza por la parte trasera para poder reconstruir exactamente el mismo dibujo. Excavó hasta unos 45 centímetros de profundidad. Colocó en el fondo los trozos más grandes y más feos de pizarra, formando un drenaje de escollera. Instaló un tubo perforado que descargaba al exterior. Y empezó otra vez. Esta vez compactando en capas de apenas 7 centímetros y medio. Ese fue todo el cambio. 7 centímetros y medio en lugar de 15. La fuerza de una compactadora solo penetra cierta profundidad. Más abajo, la piedra queda suelta. Y la piedra suelta termina asentándose. Las capas gruesas engañan. Solo compactan la superficie. Las capas finas se compactan completamente. 6 pasadas en una dirección. 6 en diagonal. Agua. Y 2 pasadas más. Duplicó el tiempo de trabajo. Pero desde entonces aquella regla se convirtió en su norma permanente. La escribió con letras grandes en la primera página de su cuaderno. Capas de 7 centímetros y medio. Sin excepciones. Mientras manejaba la compactadora, con los brazos vibrándole hasta los codos, recordó otra frase de Dell. La piedra recuerda todo lo que hiciste debajo de ella. La repitió en voz alta el segundo día. No había nadie para escucharla. Solo el ruido del motor. La tercera mañana apareció una camioneta subiendo por el camino. Claude Baird bajó de ella. No saludó. Con su enorme pecho. La camisa de franela sobre la camiseta blanca. Las botas de goma grises. Los brazos cruzados. Observó la excavación. El drenaje. Los números escritos con tiza sobre la parte trasera de las piedras. Caminó lentamente por la esquina problemática. Apoyó su propia regla plegable de latón sobre la cuerda. Volvió a la camioneta. Regresó con su viejo pisón manual. La cabeza de hierro fundido. El mango completamente negro y pulido por décadas de uso. Trabajó durante 2 días. No aceptó un solo dólar. Solo hizo una pregunta. Quería saber si el drenaje debía salir por encima o por debajo del muro. Greta respondió. Por debajo. Claude gruñó. Y lo hizo por debajo. No pidió perdón. No mencionó las bromas de los domingos. Ni a la niña que jugaba con piedras. Ni al hombre que aseguraba que un montón de escombros seguiría siendo siempre un montón de escombros.
Simplemente apareció con sus propias herramientas. Porque el trabajo merecía ese respeto. A ver. Esa es la única disculpa que vas a recibir. Y muchas veces vale más que cualquier palabra. La terraza quedó terminada un jueves de octubre. 1400 pies cuadrados de pizarra de Vermont que había pasado 40 años cubriendo el tejado de una escuela. Colocada en seco sobre una base perfectamente compactada. Alrededor construyó un borde de unos 60 centímetros de ancho utilizando exclusivamente los fragmentos más pequeños. Las astillas. Las esquinas rotas. Las piezas que nadie creía útiles para nada. Las colocó de canto formando un mosaico que recorría todo el perímetro con una sucesión de tonos verdes, púrpuras y grises. 1100 piezas. Una por una. Durante 9 días. Construyó la parte más hermosa con los desperdicios de los desperdicios. La señora Olderman le entregó un cheque por $22,400. Mientras caminaba descalza sobre la terraza preguntó: ¿cuánto durará? Greta dobló el cheque una sola vez. Y respondió: más que la casa. Breve. Sencillo. Conversación terminada. En noviembre, una revista de arquitectura de Boston envió un fotógrafo para preparar un reportaje sobre trabajos tradicionales en piedra. Pasó 4 horas fotografiando aquella terraza. Esperó deliberadamente la luz baja de la tarde. Porque era entonces cuando el mosaico cobraba vida. El reportaje ocupó 2 páginas completas en la edición de primavera. No hablaba de una muchacha. Hablaba de la piedra. Y debajo aparecía una pequeña leyenda. Su nombre. Y un número de teléfono. Aquella misma semana su contestador automático registró 11 llamadas. 11 mensajes. Una máquina que antes pasaba semanas enteras sin recibir ninguno. Greta los escuchó 2 veces. Seguía con el abrigo de trabajo puesto. El martillo para pizarra colgando del cinturón. Después caminó hasta el granero. Con un trozo de tiza azul escribió junto a la puerta: Sendero de los Chastain. Patio y escalones de los Merriweather. Recuperación de tejado y chimenea de los Blackburn. Al terminar la semana había 9 nombres. Al terminar el mes, 14. La pared empezó a llenarse igual que un libro de cuentas. De izquierda a derecha. Cuando se quedó sin espacio, comenzó una segunda columna bajo la escalera del altillo. Contrató despacio. Primero dale Prentice. Había perdido el empleo en una fábrica de bloques. Tenía unas manos enormes. Después llegaron otros 2. Luego un cuarto trabajador. Para marzo del año siguiente había 4 personas en nómina además de ella. Y el calendario de encargos ya estaba completo hasta la primavera siguiente. Llamó a la empresa Holland Slat Works. Porque era el nombre más sencillo que pudo imaginar. Y porque durante 40 años el apellido Holland había estado asociado, en aquel condado, a un hombre al que todos consideraban extraño. Ya era hora de que significara otra cosa. Hay algo que nadie cuenta cuando un sistema finalmente funciona. Deja de parecer un milagro. Y empieza a parecer un martes cualquiera. La plantilla de medición que Greta había fabricado 3 inviernos atrás con retazos de hierro, aquella que permitía colocar hiladas completas de piedra irregular manteniendo siempre la misma separación sin medir pieza por pieza, primero fue copiada 2 veces. Luego 12. Todos los miembros de su equipo llevaban una. La norma de trabajar siempre con capas de 7,5 centímetros, nacida después de que un segundo muro de contención se deformara durante un húmedo febrero, la regla de no levantar jamás una hilada más de esa altura antes de volver a nivelar la base y desplazar las juntas respecto a las inferiores. Se convirtió en la primera lección que enseñaba a cualquier trabajador nuevo. Arrodillada junto a la piedra. Con sus fuertes manos mostrándole el motivo. La cuenta terminó un jueves de abril. 8.214 pizarras. Rescatadas de tejados derrumbados. De fábricas demolidas. De la vieja escuela abandonada.
Habían permanecido apiladas durante años en aquel campo, formando un enorme montículo clasificado por espesores. Ahora ya no quedaba ninguna. Todas estaban colocadas, convertidas en senderos, chimeneas, terrazas, y un muro de jardín de casi 40 metros que recorría la cresta de la colina. Greta se sentó sobre un palé vacío. Abrió el diario de Dell. Debajo de la última anotación de su abuelo escribió una cifra con su propia letra. $203.600. Todo obtenido de un montón de piedra por cuya desaparición el condado había querido cobrarle $75 por carga. Después hizo lo que convirtió una buena idea en un negocio sólido. Empezó a comprar. Ya no esperaba a que otros le regalaran piedra. La compraba. $30 por tonelada. Pago al contado contra entrega. Clasificada o sin clasificar. No le importaba. Ella misma haría el trabajo. Mandó imprimir tarjetas. Recorrió todas las empresas de demolición en un radio de unos 145 kilómetros. No las dejó en las oficinas. Las entregó en los patios. Porque eran los trabajadores del patio quienes sabían exactamente qué contenía cada contenedor. Y aquello cambió completamente las reglas del juego. Cuando una empresa demolía una iglesia de 100 años con tejado de pizarra. Mover esa cubierta costaba dinero. Había que pagar el vertedero, el camión, la mano de obra. Toda una tarde de trabajo. Greta aparecía. Y convertía un gasto en un ingreso. Lo único que les pedía era que apilaran cuidadosamente las piezas en lugar de arrojarlas desde el tejado. En apenas 8 meses. Ya tenía 3 proveedores permanentes. En menos de un año ya tenía un acuerdo permanente con un recuperador de materiales de Harrisburg que la llamaba a ella antes que a cualquier otra persona. Aquel primer montón gratuito había sido un regalo. La verdadera ventaja era la cadena de suministro que había construido después. Las noticias se difundían en aquella región como siempre lo hacían. No mediante anuncios, sino mediante costumbres. Un contratista de Marion empezó a utilizar una plantilla de hierro para calibrar las hiladas de sus muros de piedra seca, y cuando alguien le preguntaba dónde la había visto, respondía que en una obra del condado de los Holland. Otro equipo, a 2 horas hacia el este, incorporó la regla de las capas de 7,5 centímetros al entrenamiento de sus trabajadores. Nunca mencionaron a Greta. Y, dentro del oficio, ese era el mayor reconocimiento posible. Así es como una buena idea termina extendiéndose. Nadie se pone de pie para decir que estaba equivocado. Simplemente empieza a hacer las cosas igual que tú, y actúa como si siempre hubiera sido así. Claude Baird apareció aquel verano, con los brazos cruzados sobre el pecho, las cejas grises fruncidas. Observó durante unos 20 minutos cómo el equipo colocaba una nueva hilada de piedra. Finalmente descruzó los brazos. «Enséñame otra vez esa plantilla». Greta se la mostró. Claude la sostuvo entre las manos. Sacó del bolsillo la vieja regla de latón y la comparó con calma. Gruñó. Aquella fue su disculpa. Y Greta la aceptó. ¿Recuerdas a Ray Lundgren? El chaleco acolchado azul marino. La impecable camisa Oxford. Los elegantes zapatos color burdeos que mantenía siempre lejos del barro, como si el barro también estuviera por debajo de él. El mismo hombre que años atrás había permanecido en aquel patio con el portapapeles negro en la mano diciéndole exactamente lo que pensaba de una muchacha de 19 años. Cariño, esto no es un negocio. Es un montón de basura. Y el pasatiempo de un hombre muerto. Acepta el dinero por deshacerte de todo esto y deja de hacer perder el tiempo a mi oficina. Lo decía despacio, sonriendo. En su mundo aquello era tener paciencia. Greta no discutió. Simplemente anotó el peso. ¿Y qué fue de Ray? Nada espectacular. No hubo escándalos. Ni bancarrota. Ni humillaciones públicas. Simplemente cambiaron las circunstancias. Las tarifas de los vertederos comenzaron a subir.
Los condados endurecieron las normas sobre los residuos que aceptaban. Cada edificio antiguo con tejado de pizarra demolido empezó a convertirse en un gasto que reducía cada vez más el margen de beneficio de su empresa. Hasta que un proveedor le comentó que existía alguien dispuesto a pagar $30 por tonelada precisamente por aquello que él llevaba años pagando para enterrar. Una mañana de septiembre condujo hasta la granja. Se quedó junto al límite entre la grava y el césped, las manos apoyadas sobre el mismo portapapeles con pinza cromada. No dio un solo paso hacia el interior. Había algo en los trabajadores que se movían detrás de Greta. En las columnas de nombres escritas con tiza sobre la pared del granero. En el hecho de que el antiguo montón hubiera desaparecido y el dinero fuera completamente real. Todo eso lo mantuvo inmóvil junto al camino. Greta salió del taller. El pequeño martillo para pizarra colgaba del cinturón. La trenza descansaba sobre un hombro. Las mejillas estaban rojas por el frío de la mañana. Se detuvo frente a él. Señorita Holland. La demolición del edificio Pennington. Saldrán unas 40 toneladas de pizarra. Hizo un clic con el bolígrafo. ¿Cuánto paga por tonelada? $11 por tonelada. Entregada en mi patio. Apilada. No descargada de cualquier manera. Y necesitaré un comprobante de entrega. Lundgren escribió la cifra en el portapapeles sin levantar la vista. La pinza cromada reflejó el sol. Sus zapatos color burdeos permanecían cuidadosamente apoyados sobre la grava, lejos del barro. 4 años antes aquel mismo hombre le había dicho que era una ocupante viviendo sobre un montón de basura. Que una muchacha incapaz de entender un balance jamás debería intentar dirigir un negocio. Que tarde o temprano el condado terminaría quitándole aquellas tierras. Ahora anotaba su precio como si fuera simplemente el valor normal del mercado. No pidió disculpas. Los hombres como él nunca lo hacen. Solo cambian la columna donde escriben los números. Aquella fue la última conversación importante entre ambos. 2 años después la empresa de Rey fue absorbida por una compañía más grande de Harrisburg. Los nuevos propietarios conservaron los camiones. Pero no conservaron a Rey. Terminó vendiendo seguros en un pequeño centro comercial. Greta se enteró. Y no dijo absolutamente nada. Era exactamente la respuesta correcta. Los años 80 dieron paso a los 90 igual que cambian las estaciones cuando uno está demasiado ocupado para darse cuenta. Un servicio ocasional de recuperación de materiales se convirtió en un contrato permanente. Después llegaron 4. Para 1994 ya compraba pizarra procedente de demoliciones en 3 estados distintos. El terreno donde años atrás había estado el primer montón, aquel mismo lugar que el condado había valorado en menos $7.500 por el costo de eliminarlo, se había transformado en un patio perfectamente organizado con zonas de clasificación, un cobertizo cubierto para partir piedra y una recortadora manual fijada sobre una base de hormigón. Solo durante la década de los 90 pasaron por aquel patio 240.000 pies cuadrados de pizarra recuperada. Los arquitectos especializados en restauración la llamaban antes de contactar con cualquier cantera. Porque una cantera vende piedra nueva. Piedra que todavía no ha demostrado nada. Greta vendía piedra que ya había sobrevivido 120 inviernos. Y seguía perfectamente plana. La propia granja cuenta mejor la historia que cualquier libro de cuentas. Si hoy caminaras por allí, verías que la tierra junto a la cerca del sur es oscura y esponjosa. 40 años de polvo de pizarra, estiércol y vegetación habían transformado un suelo que antes era tan pálido como la ceniza. Puedes tomar un puñado. Lo aprietas. Mantiene la forma durante un instante. Después se deshace lentamente. El tomillo rastrero crece entre todas las juntas del sendero. En junio se cubre de flores moradas. Y cuando lo pisas, todo el patio huele como una cocina llena de hierbas frescas. El primer tramo del camino de entrada, aquel que Greta construyó con 19 años utilizando un zapapico, un nivel prestado y sin saber siquiera si resistiría el primer invierno. Sigue completamente plano más de 30 años después. Ni una sola piedra levantada.
Ni una sola losa que se balancee. Claude Baird acostumbraba caminar hasta allí cada primavera, con los brazos cruzados, la vieja regla plegable de latón en la mano. La apoyaba sobre el pavimento y murmuraba que aquello no era natural. Lo hizo todos los años, hasta el último en que pudo hacerlo. La última vez que colocó la regla dijo que la línea de hielo bajo aquel sendero estaba tan limpia como una mesa. Con el tiempo también cambió la actitud del condado. No mediante una carta. Así no funcionan esos lugares. Primero llegaron los rumores. ¿Has visto lo que hizo con la base del drenaje? Después el silencio incómodo cada vez que alguien mencionaba su nombre en la tienda agrícola. Y finalmente un contratista apareció en su granja, con el sombrero en la mano, solo para preguntarle qué profundidad daba a la capa de drenaje. Greta respondió: 15 centímetros de pizarra triturada compactada. Después la cama de asiento. Y encima la piedra. Tampoco él pidió disculpas. Simplemente regresó a su obra. Y empezó a construir exactamente igual. Para el año 2005, la mitad de los canteros que trabajaban en un radio de casi 100 kilómetros utilizaban su método. Y todos decían que era puro sentido común. Ese era el mayor elogio posible. No dicen lo siento. Copian tu método. Y actúan como si siempre hubiera sido evidente. ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente cuando aquello por lo que todos se burlaban de ti termina convirtiéndose en lo que hace todo el mundo? La aprendiz llegó en la primavera de 2009. Tenía 27 años. Era hija de un cantero. Impaciente, pero con muy buenas manos. Greta la dejó 4 meses enteros clasificando piedra antes de permitirle tocar un cincel. Clasificar enseña el lenguaje de la pizarra. Golpea suavemente con los nudillos. Escucha. Un sonido limpio. Un golpe apagado. El sonido apagado significa que el agua entró por una fisura. Y esa pieza acabará rompiéndose durante el segundo invierno. La muchacha odiaba aquel trabajo. Quería partir piedra. Todo el mundo quiere partir piedra. Cuando Greta finalmente le entregó un cincel y un martillo para pizarra, las 6 primeras piezas estallaron, todas atravesadas en dirección incorrecta, porque intentaba obligar a la piedra, en lugar de preguntarle hacia dónde quería abrirse. Greta no la corrigió con palabras. Simplemente colocó un bloque sobre el banco. Lo golpeó 3 veces con los nudillos. En 3 lugares distintos. Tac, tac, toc. El tercer golpe sonó diferente. La joven levantó inmediatamente la cabeza. Ese es el plano de exfoliación. La piedra te lo dice. Solo tienes que quedarte callada el tiempo suficiente para escucharla. El siguiente bloque se abrió en 4 láminas limpias, de aproximadamente 1/4 de pulgada cada una. Todas produjeron un sonido brillante al golpear el banco. Los diarios permanecen hoy sobre una estantería del cobertizo donde parten la piedra, dentro de una caja de madera con tapa abatible. Los 3 primeros pertenecen a Dell. Su letra pequeña e inclinada llena las páginas con medidas, anotaciones de cantera desde 1931, profundidades de heladas, observaciones sobre vetas de piedra demasiado blandas y la forma de reconocerlas antes de desperdiciar una semana de trabajo. Los otros 11 volúmenes pertenecen a Greta. Son más gruesos, con más dibujos, registros de rendimiento por tonelada, mediciones de humedad. 20 años anotando qué edificios proporcionaban buena piedra y cuáles solo producían desperdicios. Ella escribió mucho más que Dell. Eso es terminar el trabajo de otra persona. Completar las páginas que él nunca pudo escribir. Hoy Greta tiene 71 años. El cabello completamente plateado. Sigue siendo pequeña, delgada, y continúa apoyándose firmemente sobre ambas piernas igual que siempre. El mismo pequeño martillo de mango de nogal, desgastado por el uso, continúa colgando de su cinturón. Sus mejillas siguen enrojeciendo con el frío. El pasado octubre,
Mientras caminaban por un sendero terminado detrás del cobertizo, de unos 9,5 metros de largo, con juntas tan finas que ninguna era más ancha que una cerilla. Greta sacó del bolsillo del pecho la vieja regla plana con borde de latón, y la puso en las manos de la joven. Él la llevó durante 46 años. Ahora te toca a ti. Después pronunció las mismas palabras que Del había dicho muchos años antes frente a un montón de piedra que todos llamaban basura. El desperdicio no es más que un fracaso de la imaginación. El patrón es mucho más antiguo que cualquiera de nosotros. El mundo te entrega un montón de cosas que asegura que no valen nada. Después pretende cobrarte por llevárselas. Pero siempre aparece alguien que mira ese montón y escucha un sonido diferente. La única pregunta es si estás lo bastante cerca para oírlo.